Vamos a verificar algunas de las reglas de los exponentes. En este caso, la primera regla que vamos a seguir es la regla del producto, de la multiplicación. Tenemos dos elementos, x en este caso ambos son iguales y vamos a suponer que tienen diferentes potencias. X a la 1 se representa por una sola x, x a la 4 se representa por 4x en este caso. Al momento de multiplicarlos, ponerlos en el renglón que está abajo, pues voy a contar aquí con 5x. Entonces esta primera regla podríamos considerarla como que x a la 1 y x a la 4, sus exponentes simplemente se suman. Me va a dar un total de x a la 5. Entonces, para cualquier potencia que yo pueda estar combinando, x, en este caso tengo 5 elevado a la 7, 5 elevado a la 4, voy a escribir primeramente 7 5, de este lo voy a escribir 4 5, y en el momento de juntarlos, pues voy a tener 5 elevado a la 11. Sin necesidad de escribir toda esta cantidad de elementos, pues simplemente lo sumo. X 5 a la 7, 5 a la 4, lo sumo y me da el total de 11. La condición es que deben de ser con la misma base, deben de tener el mismo número. Ahora, hay otra regla aquí que aparece. Tenemos la regla del cociente, que me dice cuando dos elementos se están dividiendo. Si tengo dos elementos que se estén dividiendo, por ejemplo, en este caso, uno está elevado a la 4 y otro está elevado a la 2, ¿qué va a suceder? Que al escribir la parte de arriba entre la parte de abajo voy a eliminar dos elementos de arriba con dos elementos de abajo y solamente me van a quedar dos elementos. Por lo tanto, x por x, x cuadrada. La reglita la podemos resumir como que si tengo elementos dividiendo, elementos que sean iguales, x a la 4, x al cuadrado, los voy a pasar restando. Entonces, el resultado en cualquiera de los casos, por ejemplo, acá voy a poner exponente 7 y dividiendo en exponente 2, el resultado va a ser exponente 5. Exponente 7, exponente 4, la resta de ellos me va a dar exponente 3. Esta es la segunda regla, aplica con cualquier número. Por ejemplo, si tuviera un número negativo, en este caso 7 entre x a la menos 3 me va a quedar 7 menos 3. En este caso, por regla de los signos, se suman y me quedaría 7 menos 3 es igual a 10. La tercera regla es la regla de las potencias. Me dice que cuando tengo una base que está elevado a alguna potencia y este elemento lo vuelvo a elevar a otra potencia, el resultado va a ser igual a la multiplicación de los diferentes exponentes. Por ejemplo, si yo tengo x al cubo elevado al cuadrado, quiere decir que es x al cubo por x al cubo. X al cubo lo puedo escribir como las 3x, x al cubo lo escribo como las 3x, y en el momento de juntarlos, pues cuento aquí con 6x. ¿Sí? Entonces me quedaría x sexta. Lo que va a decir la regla es que simplemente voy a sumar x cúbica al cuadrado, los voy a multiplicar. Me va a quedar 3 por 2, 6. Este aplica con cualquier número que yo ponga. Por ejemplo, 4 y 3, simplemente los voy a multiplicar. 4 por 3, 12. O aunque los números fueran negativos, por ejemplo, en este caso me va a quedar 2 por menos 3, me va a quedar el resultado x a la menos 6. Entonces la regla me dice que cuando los elevo, los exponentes se multiplican. Hay otra regla, que es el producto de elementos que se estén multiplicando. Y bueno, aquí tengo x por y. Si en este caso, por ejemplo, los elevo al cuadrado, el resultado va a ser simplemente cada uno de los elementos elevados al cuadrado. Por ejemplo, xy al cuadrado quiere decir que tengo xy que multiplica a xy, junto las x con las x, las y con las y, y me queda x por x, x cuadrada, y por y cuadrada. La regla la puedo resumir como que si tengo elementos que se estén multiplicando, cada uno de ellos se le va a aplicar la correspondiente potencia. Xy al cuadrado me va a quedar x cuadrada, y cuadrada. Por ejemplo, si tengo diferentes elementos, xy al cubo me va a quedar x cúbica por y cúbica. No importa en este caso
el signo que tenga. Es la misma regla para todos. Después voy a tener la regla de la división. En este caso lo que me dice es que si yo tengo un exponente en una división, basta con escribir cada uno de los términos elevados a la misma potencia. Por ejemplo, xy al cubo lo puedo escribir como x al cubo y y al cubo. Simplemente le coloqué el exponente a cada uno de ellos. En caso de que fuera, por ejemplo, negativo, no importa, sucede lo mismo, me va a quedar x a la menos 2 y y a la menos 2. ¿Sí? Que a la hora de reescribirlo podemos ver que se puede pasar como positivo simplemente invirtiéndolos. Hay una ley que nos habla acerca de cualquier elemento elevado a la 0. Si yo tengo un valor de x o cualquier valor elevado, en este caso a la 0, el resultado me va a dar 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo x entre x, por la regla de la división, los exponentes se restan. Entonces tengo x a la 1 menos x a la 1, me queda x a la 0. X a la 0 es 1 en virtud de que x entre x me da el mismo resultado. Cualquier elemento que yo ponga elevado a la 0, el resultado va a ser 1. Fíjate como aquí no varía. Incluso si hablo de algún número, 4 elevado a la 0 me da un 1, 7 elevado a la 0 me da un 1, menos 4 elevado a la 0 me da un 1. ¿Por qué? Pues porque el resultado sería el mismo, menos 4 entre menos 4, pues me da 1. Entonces, la regla aplica para cualquier expresión numérica o algebraica. Y la última regla que aparece aquí es la regla de los exponentes negativos, que lo único que me dice que si algún elemento está elevado a un número negativo, lo único que tengo que hacer es cambiarlo de lado. Es decir, si está arriba lo bajo, si está abajo lo subo. Por ejemplo, en este caso dice x a la menos 3, es lo mismo que escribir 1 sobre x cúbica, o x a la menos 3. En este caso es exactamente lo mismo. ¿Sí? El número que yo tenga, si dice x a la menos 5, pues lo puedo escribir como 1 sobre x quinta o x a la menos 5. Esto aplica para cualquier caso, incluso, por ejemplo, si es que yo tuviera números, 3 a la menos 2 es lo mismo que tener 1 sobre 3 al cuadrado o 3 a la menos 2. Se puede escribir de ambas maneras. Entonces, estas son las reglas básicas del manejo de exponentes. Se pueden utilizar con variables o con números, tal como vimos en algunos de los ejemplos.